Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, ingeniero, profe. Bueno, ¿cómo nos fue con nuestro diagrama de interacción? ¿Alguien lo completó? ¿Ninguno? Bueno, listo. Entonces continuemos desde donde íbamos. Ah, bueno, aquí estamos. Profe, yo leí un poco, fue acerca de del centroide de plástico. Listo. ¿Quieres contarnos cómo se calcula o algo así? Sí, tengo aquí una pequeña presentación. Listo, déjanos ver entonces. Cuéntanos. Vale. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, ya estamos viendo. Vale. Bueno, el centroide de plástico representa la posición de la fuerza resultante producida por el acero y el concreto. Para localizar el centroide de plástico, se supone que todo el concreto está trabajando a un esfuerzo de compresión de 0.85 F'C y todo el acero a FY en compresión. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo de una columna en T cuya resistencia a compresión es 21 megapascales y la resistencia al acero es 420 megapascales. Bueno, el ejercicio nos da la geometría, nos da las dimensiones de la columna y nos da el refuerzo y la localización del refuerzo. Entonces, básicamente lo que uno hace para esto es calcular las reacciones de las áreas de concreto y del acero y luego calcular los momentos a partir de un borde de la columna, los momentos del concreto y del acero. Entonces, primero calculamos el del lado izquierdo de esta columna, que básicamente los cálculos son el área, ¿cierto? Entonces 0.6 metros por 1.6 metros, aquí está 0.6 por 1.6 por 0.85 F'C. Entonces lo dejamos en kilopascales para la compatibilidad de unidades. Lo mismo hacemos para el área número 2 de concreto. Entonces el área por 0.85 F'C y así tenemos la resultante de las áreas de concreto. Y ahora para el acero hacemos lo mismo, ¿cierto? Calculamos el área de las varillas, pero para esta parte tenemos que restar el área de concreto. Así que los cálculos serían, tenemos en este caso 4 varillas número 9, entonces sería 4 por el área de la número 9, 645 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, por la resistencia del acero, que son 420.000 kilopascales, menos aquí le restamos el concreto, 0.85 por 21.000 kilopascales, y tenemos la resultante del acero. Ya una vez tenemos las resultantes de las fuerzas de nuestros materiales,
bueno, procedemos primero a calcular la reacción total a compresión, y ahora que esto se hace pues sumando las tres reacciones. Y ahora hacemos una sumatoria de momentos a partir en este caso, del borde izquierdo de la columna. Entonces, para que vean. Entonces, bueno, aquí no se alcanzan a ver las distancias, pero calculamos la distancia al centro geométrico de nuestras tres áreas a partir de este punto. Entonces, el de esta primera área sería 0,30, el de esta segunda pues sería aquí la mitad de 80, o sea, 40 más 60 sería 1 metro, y la del acero es, bueno, tenemos los recubrimientos y tenemos la distancia total, que es 1,40 menos 60 nos da 0,80, entonces la mitad es 0,40, ¿cierto? Aquí hay 0,40 y le sumamos estos 30, entonces serían 70. Entonces aquí están las distancias que les acabo de nombrar, 0,30, 1 metro, 0,70, por las respectivas fuerzas de los materiales. Entonces esta corresponde a C1, aquí la vemos, esta a C2, esta a la del acero, que es C'S. Estas son las de compresión y ahora le sumamos eh, la de tensión, que debe ser igual pero por un X barra, ¿cierto? Entonces ya el X barra es la distancia al centroide plástico, no geométrico, sino al centroide plástico. Y ya despejamos X barra y obtenemos el centroide plástico. En este caso pues dio 0,58 metros. Entonces está, digamos que más o menos por aquí, ¿cierto? Antecitos de empezar la segunda área. Básicamente en eso consiste el cálculo del centroide plástico. Listo, Alejandro. Vale, ¿Alguno tiene gracias. alguna pregunta de eso, muchachos? Como que estuvo muy bien la explicación. Dime, María Camila. No, iba a preguntar, digamos, ahí se partía de que, o sea, es asimétrica la sección, pero solo en un sentido, ¿cierto? En el otro sí está Sí, simétrica. Sí. correcto, sí, en Y está simétrica, pero en X horizontalmente no está simétrica. Sí, exacto. Cuando hay asimetría en ambos sentidos, pues supongo que se maneja un procedimiento parecido, pero para sí. Ok. Eh, digamos aquí teníamos un eje de simetría, ¿ya? Entonces, si estuviéramos haciendo la interacción sobre ese eje XX, pues la columna es simétrica y toda la sumatoria de momentos la hacemos respecto a ese X. Pero cuando lo hacemos con respecto al Y, pues hacemos el procedimiento que acabo de mostrar Edwin para encontrar este X barra. Ahora creo que María Camila me pregunta qué pasa si ambas son asimétricas, ¿cierto? Sí, señor. Pues en este caso sí tendrían que calcular un centroide para esta dirección y otro centroide para esta dirección. Y calcular pues la interacción con respecto a X o con respecto a Y. Recuerden que esto es para calcular el centroide plástico, que es en esta parte cuando hacemos la sumatoria de momentos, ¿sí? Pues lo hacemos con respecto al centroide plástico. Si la figura es simétrica, pues lo hacemos contra el centroide geométrico. Nos da igual. Coincide. ¿Listo? Vale. Listo, Alejandro. Muchas gracias. Entonces... mm, entonces su primer examen, Alejandro, le queda entre 5, ¿listo? Gracias por la ayuda y explicando el centroide. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra curvita de interacción. ¿Profe? Dime. ¿Podríamos ver las dos que yo te comentaba o la vamos a ver al final? Ah, claro, claro. Resulta que Camila me preguntaba sobre el cálculo del momento de fisuración.
Entonces, el momento de fisuración de una sección de concreto es función de la resistencia y de la sección transversal. Sí, esos dos son los criterios del, del momento de fisuración. ¿Qué determina el momento de fisuración? Es el momento en el cual se empieza a presentar agrietamiento en la sección transversal. Entonces, el momento de fisuración lo calculábamos como, que no me acuerdo cómo era, creo que ese esfuerzo es igual a MY sobre I. Ah, no, MI sobre y Y sobre I es el S, entonces esfuerzo es igual a M sobre S. Ya, entonces el momento de fisuración es sigma por S, donde ese es el módulo plástico de la sección. Si no estoy mal, creo que es B por H al cubo. No recuerdo bien. Bueno, entonces el esfuerzo de fisuración lo determinábamos como 0.062 raíz de F' C, algo así teníamos. Entonces, si este es el momento para el cual mi sección empieza a agrietarse, la pregunta que ella me hacía era, bueno, ¿cuál es el Y que yo tomo? ¿El Y de la sección transformada o el Y de la sección sin transformar? ¿Cuál tomamos? Debe ser el de la sección sin transformar, el de B por H. ¿Por qué? Porque es el primer momento en el cual aquí aparece una grieta y ese momento no es función de ningún refuerzo. Si tú lo tomas como este momento de acá, la sección transformada sería algo así, una sección de concreto y una sección de acero transformada. Y calculas un centroide por acá, entonces tu Y sería este, ¿sí? En este caso no sucede porque aquí, según estamos viendo, las grietas ya aparecieron y van en este punto. Si está fuera de la sección original, las grietas irían ya en toda esta profundidad. Entonces, por eso el momento de fisuración debe calcularse con la sección bruta. Pero entonces, es que la confusión nació porque, pues bueno, yo estoy estudiando con, pues obviamente con las medidas de las clases. Entonces, en el ejercicio de flexiones, tú calculaste, pues, el MC, sí, el MCR, con la fórmula pues, normal, como el F sub R por la inercia bruta sobre la altura al eje neutro, el Y sub T, mejor dicho. Y ese Y sub T tú lo determinaste con base en la sección transformada. Uy, ok, déjame reviso. Reflexiones es antes de todo esto. Antes de esto, entonces usábamos esto de aquí. Sin vigas a compresión. A ver, por aquí este. 0.34. Sí, que pues era la diferencia entre la altura de la viga menos el X que hallamos acá en la parte derecha, con Ajá. base en la sección transformada. Ok, sí tienes razón, ahí estoy cometiendo un error. Pucha, no había caído en cuenta. Entonces, por eso, pues sí, por eso como teníamos pues varias, o sea, había que hallar en dos secciones el apoyo en el medio, pues ahí teníamos, en ambos eran diferentes representaciones de refuerzo. Y por eso, pues yo hallé una para cada una, y son diferentes. Listo, entonces sí, es error mío. Entonces los que tengan ese error en su examen, voy a revisar, lo revisan, si encuentran esa misma diferencia, les corrijo la nota y se los califico de esa forma, pero no, debería ser el Y bruto de la sección, no este, sino el Y que genera la fisuración. Porque si fuera de esta lógica, el I sub G debería ser el I transformado y no es cierto, debe ser el I bruto con la sección bruta.
De acuerdo. Pero entonces, ¿cómo se halla ese Y sub T, profe? No lo tengo que entender. La mitad de tu altura. Ah, o sea, literal así. Sí. Sí, porque todavía Sale no no ha como salido del rango elástico, todavía no hay grietas, entonces sería la mitad de la altura. ya entiendo. Ok. Claro, y entonces sí es constante en toda la vida. Sí, claro, el momento de fisuración es constante, ese no depende del refuerzo ni de la sección transformada. Entonces ahí sí es error mío. Todos los que tengan ese error me cuentan y lo revisamos y lo corregimos. No hay problema. Vale, profe. Muchas gracias. Listo, María Camila, gracias a ti. Bueno, entonces continuemos aquí con nuestra columnita. Ya calculamos casi todos los puntos, les voy a mostrar más o menos qué es lo que uno debería obtener. Regálenme un segundito. La idea es que hagamos una variación del eje neutro, de la profundidad C del bloque de compresiones, ¿no? Y con eso, del eje neutro, perdón, de la profundidad C del eje neutro. Y con eso pues podemos encontrar una curva de interacción. Entonces, regálenme un segundo, les muestro una curvita más o menos sencilla. Ya, a ver, por aquí, esta. Listo. Entonces, ¿qué vamos a obtener al momento de variar nuestros puntos? Voy a llevarme la sección es de 50 por 90, cubrimiento de 4, concreto de 21 megapascales, el eje de 3 octavos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas de barretas. Entonces 6 filas. Y en cada fila, en la primera tenemos 4 de 3 cuartos, 2, 2, 2, 2 y 4. Y todas son de 3 cuartos. Listo, 4 de 3 cuartos. Esta es la cuantía, casi que el 1%, listo. Si al máximo 109, 1908, como esté aquí, véalo. Aquí está, 1908. Bueno. Compresión máxima, 9859. Aquí están ambas. Listo. Entonces yo aquí hago todos mis punticos y obtengo esta curvita de aquí, la anaranjada. Hasta el momento hemos obtenido la curva de puntos anaranjada. Eso es lo que llamamos la curva de resistencia nominal, sin reducción. Entonces, después de que obtenemos todos esos puntos, pues esos son puntos, parejas de puntos, en este caso sería momento, carga axial. Momento, carga axial. Cada punto de esos corresponde a un diferente C. En mi caso yo tengo 20 punticos. Aquí tenemos el axial máximo a compresión y el axial máximo a tracción. Entonces vamos a encontrar los factores reducidos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Para el C, sí, por la profundidad, ¿uno se puede salir de la viga o No, no, no. Tienes que ir desde la fibra superior hasta la inferior, no puedes por fuera. porque, o sea, si lo dejo como la altura era de punto 9, Ujú. no, o sea, la curva no la hace completa sino llega hasta un punto y, y no corta como el eje, ¿no? No te Tendría entiendo. que, o sea, ponerle como más valores mayores a la altura de la viga para que me hiciera todo el dibujo. No, no, fíjate. Comienzas con un C por acá. Vas bajándolo. Vas bajando, vas bajando, vas bajando. Bajas, 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 bajas. Y el último debe ser esta fibra de acá abajo. Es el C último. ¿Listo? ¿Eso cómo se va a ver aquí en la curva? Algo así. ¿Cuáles son estos dos últimos puntos? Este de acá arriba es la compresión y este de acá abajo es la tracción. Esos son los dos últimos puntos. Mis 20 puntos de profundidad del eje neutro están dibujados acá.
Y estos dos últimos es la compresión y la tracción. Ah, ya, o sea, aquí se graficaría son los puntos que nos dio con las fórmulas. ¿Los qué? O sea, los otros serían con la fórmula, aplicando ahí sí la fórmula como tal. No. Es aquí, fíjate que nosotros sacamos aquí P y MN, ¿cierto? Cuando yo quiera otro punto diferente al punto 9, voy a colocar punto 1. Él me lo calcula y este es el otro punto. Punto 2. Y este es el otro punto. Esta pareja de puntos es la que yo voy a graficar para diferentes C. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en mi hojita de cálculo tengo una altura de punto 9, entonces aquí grafico para 45 milímetros, para 90, para 135, para 180. Son diferentes profundidades C. Y para cada profundidad C estoy sacando PN y MN. Y estos puntos después me los llevo por aquí arriba a una tablita donde los organizo, PM, MN, y eso es lo que yo grafico en esta curva anaranjada. Fíjate, la curva anaranjada son estas dos. ¿Sí? La vez pasada lo único que hicimos fue encontrar un punto, digamos este de acá. Este de acá. Ahora, variando el eje neutro, voy a encontrar el resto, todos estos de la línea naranja. ¿Sí? Vale, profe. Creo que pues, a mí también me pasó algo así porque no, o sea, no me cierra abajo la curva con la máxima tracción, o sea, cuando es tracción pura, sino me queda como en la mitad. Entonces, O sea, les queda algo así. no. Pues si quieres te puedo presentar. Sí. Sí, claro, de una. A ver, y miramos. Ahí está. Está en un momento en axial con un C variando de 0 a 90. Es la que te lo cierra, pero no estoy seguro por qué. Ujú. Sí, claro, es la misma curva. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que mi eje vertical está invertido. Si tú inviertes el eje, te va a dar la misma curva que te acabé de mostrar sin los últimos dos puntos. ¿Listo? Esos dos últimos puntos, o sea, así como tienes tu figura, el punto de abajo es 0 con la máxima compresión. Y el punto de arriba es 0 con la máxima tracción. Deben estar cercanos. Exacto. Ahí debe estar, espérate, la máxima tracción más o menos 200, espérame. Sí, más o menos 2000 la máxima tracción. ¿Tú tienes ahí? Sí. 200. Ah, es que tienes el diagrama en toneladas. Sí, Ah, sí, más o está menos sí. hablando. Sí, sí, sí. Ah, ok, Y la entonces sí me máxima acuerdo. compresión, o sea, está bien. Lo único que tienes que hacer es agregar el punto de compresión máxima en la parte de abajo y tracción máxima en la parte superior, según tu convención de ejes. Ah, ok, ok. Ah, listo, vale. Vale, gracias. ¿Listo? Vale. ¿El otro compañero sí le sucede lo mismo? Sí, sí, esa era también la pregunta. Vale, listo. Listo, Perfecto. gracias, profe. Listo, chicos. Entonces, de esa forma encontramos todas las parejas de puntos. Pam, 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 pam. Listo. Importante, tenemos que determinar dos lineecitas adicionales. Primero, la recta que nos determina la falla con cuantía balanceada. Y la recta que nos determina la falla que controla la tracción. Bueno, entonces vamos a hacer el punto balanceado. Punto balanceado. ¿Qué decíamos en la presentación cuando hablábamos del punto balanceado?
¿Cuándo se daba el punto balanceado de la flexocompresión? Cuando se presenta una deformación en el acero de 0,021 y 0,003 en el concreto. Exacto. Entonces decíamos, el punto de falla balanceado es cuando la fibra de concreto llega a su deformación de 0,003 y la barra más alejada llega a su deformación de fluencia. Tiene que ser la deformación de fluencia en caso de que tengamos un acero de distinta calidad. Entonces voy a dibujar de nuevo mi sección transversal lateralmente. Chan, chan y chan. Y en esta sección nosotros teníamos nuestras varillitas, esta de acá. Teníamos 6 filitas de acero. Entonces voy a dibujar por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 barritas de acero. Entonces, mi diagrama de deformaciones transversales sería el siguiente. En la fibra superior del concreto lo tengo que llevar hasta 0,003. ¿Y qué era lo que habíamos hecho hasta el momento? Determinábamos un C y trazábamos la línea para determinar las deformaciones. No. En este caso, para el punto de falla balanceado, vamos a deformar la última fila hasta la deformación de fluencia. Y con ese punto de deformación de fluencia trazamos esta recta, encontramos cuál es el C de esta condición y hacemos la recta de interacción. Entonces, por ejemplo, la distancia entre este punto superior y esta fila de acá la habíamos determinado en nuestro diagrama como 0,84095. ¿Listo? ¿Cuánto es el C para el cual la deformación del concreto es 0,003 y la del acero es 0,0021? ¿Sí? Que es la deformación de fluencia. Entonces podemos decir 0,003 corresponde a una distancia C, que sería esta relación. Como esta dimensión corresponde a esta altura. Entonces sería 0,003 más 0,0021 corresponde a 0,84095. Y determinamos el punto C despejando esa ecuación. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo. Ese punto C está ubicado a una profundidad de 0,4947. Entonces, ¿qué hago? Voy a encontrar mi punto de interacción con este C. ¿Cómo lo hago? Pues con mi hojita de cálculo ya está programado. 0,4947. Entonces, voy a tener este punto de acá, 3876 y 1357 aproximadamente. Entonces, en mi curvita de interacción, voy a encontrar por aquí el punto de falla balanceado, cuya posición es esta de acá. ¿Listo? Lo muestro acá. Ah, esta no tiene ese punto. Un segundito. Sí, aquí sí está más bonito eso. Punto 5, punto 9, 21, 6 filas,
4, 2, 2, 2, 2, 4, número 6. Listo. ¿Cómo se vería ese punto? Así como vemos esta línea punteada en verde. Pues obviamente viene hasta aquí al fondo, pero yo lo he cortado. Ahí ya les adelanté la sorpresa de qué pasa en ese punto. ¿Listo? Esa es la línea que me delimita el punto en el cual la columna deja de estar en compresión para entrar a una zona de transición. ¿Sí? Todos los puntos que se encuentren por encima de esa línea verdecita van a hacer fallar la columna en compresión. Todos los puntos que se encuentren por debajo va a ser una falla entre tracción y una falla frágil. ¿Listo? Y eso en cuanto a la falla balanceada. Ahora vamos a encontrar la falla controlada por tracción. ¿Cómo hacemos eso? La falla tracción. Entonces, por aquí debe estar ese punto. Bueno, ¿cuándo se da una falla de tracción en el qué? Este punto acá. ¿Cuándo se da una falla de atracción en el concreto, chicos? Cuando el concreto llega a 0.003 y el acero llega a 0.005, que es mucho más allá de su deformación de fluencia. ¿Sí? Entonces, sencillo, digo, bueno, hago mi mismo diagrama, coloco la primera fibra del concreto en 0.003, la última barra de refuerzo la llevo hasta 0.005, ubico tengo que calcular este C, yo sé que esto de acá vale 0.84095, entonces C sería 0.84095 por 0.003 sobre 0.008. 0.84095 por 0.003 sobre 0.0084. Me da 0.3. Entonces, para esa profundidad del bloque de 0.3, vengo aquí a mi hoja de cálculo y digo 0.3. Dice que aquí ya la deformación de mi última barra quedó en ese valor. En realidad, si yo colocara el valor exacto, 0.303.392.857, ya que aquí ya están casi en 0.005. ¿Sí? Esta es mi condición de falla en tracción. Entonces llego y digo, listo. Axial 1816, momento 1198. Y con eso ya tengo mi curva de resistencia nominal porque ya ubiqué este puntico de acá. Cualquier punto ubicado por encima de esta línea verde sería una falla totalmente controlada con presión. Cualquier punto por debajo de esta línea negra sería una falla totalmente controlada por tracción. Cualquier punto entre la línea verde y la línea negra es un punto controlado por una falla intermedia, ni tracción ni compresión. ¿Listo? Esos son los puntos de mi diagrama de interacción. Yo puedo construir un diagrama con 1, 2, 3 puntos. Puedo decir, listo, calculo la compresión máxima, calculo la tracción máxima, calculo la balanceada y este es mi diagrama de interacción. Pues estoy por el lado de la seguridad, ¿no? Esa es la opción, una opción. ¿Vale? Dentro de este diagrama ya completo, ¿qué voy a colocar? Yo aquí tengo un análisis de todas las combinaciones de carga, caso de carga. Aquí tengo, por ejemplo, 972 casos de carga. Para todas las columnas de mi edificación. Entonces llego y cargo todas las cargas axial momento y verifico que todos esos puntos estén por dentro de esa curva. ¿Listo? Pero entonces hasta ahora hemos obtenido esta curva anaranjadita, que es la curva de resistencia nominal de la sección.
Eso no me sirve para el diseño. Entonces vamos a obtener la curva de diseño. Curva de diseño. Entonces la curva de diseño, nosotros tenemos una curva nominal conformada por pares de puntos MN, PN, eje X, eje Y, ¿cierto? Esto me da una curva de este estilo. Tengo que pasar una curva de diseño cuyos valores de puntos van a ser phi MN, phi PN. Este valor phi es igual para momento y axial para cada punto. Ese valor phi, ¿de qué depende? Depende de la deformación unitaria de la última barra. De la barra de la fibra más alejada. Entonces, por ejemplo, nos devolvemos aquí a nuestro caso inicial. Aquí habíamos supuesto una profundidad C de 0.3, vean. Así que hicimos la falla de tracción nosotros. No, ese no me sirve. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer por aquí una falla A con un C de 0.12. Listo. Un segundito, me llevo esto para el otro lado. Ajá. Entonces voy a analizar el punto en el cual la profundidad del eje neutro es 0.12. Vamos. Listo. Vale. Entonces ya tengo mi pareja de puntos P y M, que son estos de acá. ¿Cómo calculo el phi? Entonces, la última fila va a tener asociada una deformación unitaria. En este caso, mi deformación unitaria pues es negativa, pero yo la voy a tomar siempre como valor absoluto para este cálculo. 0.24. Esa es la deformación unitaria de la última fila. El valor de phi lo van a calcular con esta expresión que vimos la vez pasada, esta de aquí. Entonces nos dice, phi va a depender primero si estamos usando espirales o estribos. En nuestro caso estamos usando estribos. Listo. Ahora necesito saber cuánto es el valor de esta deformación unitaria. Si la deformación unitaria es superior a 0.005, que es este caso, entonces phi vale 0.9. Entonces yo voy a calcular mi pareja de puntos phi mn. Sería phi pn y phi mn. Phi pn sería 0.9 por el pn, que son menos 174.814. Es decir, menos 157.33. Y phi mn sería 0.9 por 685.10. Serían 616.6. Listo. Entonces, cuando yo tenga mi curva, ubico por aquí mi punto. Ese punto debe estar por acá. Ese es mn, pn. Lo multiplico por ese valor phi calculado y lo voy a encontrar por acá. Phi mn, phi pn. Entonces, pues voy a tener los pares de puntos de mis dos curvas. Esta de acá y esta de aquí. ¿Listo? Miremos otro punto. Por ejemplo, no 0.12, sino coloquemos entonces ahora uno más grandecito. 0.6. Perfecto. Un momentico, reviso en qué rango estamos. No. 0.5. 0.45.
Ahí está, perfecto. Digamos para el caso de 0.45. Entonces voy a llevarme esto de allí, al tablero, llego y digo, voy a calcular otro punto por acá. Cuando la profundidad C es 0.45, entonces, ¿qué hago? Obtengo estos dos puntos que están ubicados aquí en mi curva. Está ubicado, digamos, por acá. ¿Sí? Este es el punto para C igual a 0.45 metros. Listo. Entonces voy a calcular el factor phi. ¿Qué hago? Cojo la última fila, cojo su deformación unitaria, saco el valor absoluto, ¿cierto? Y reviso en qué límites estoy. Fíjense que esa deformación unitaria está acá, entre la deformación de fluencia, que es 0.0021, y la tracción pura, que es 0.005. Entonces tengo que aplicar, esta fórmula de acá abajo, 0.65 más todo esto que está acá. Entonces sería 0.65 más 0.9 menos 0.65 sobre 0.005 menos la deformación. Menos sigma y. Sigma y es la deformación de fluencia, que en este caso es 0.0021, multiplicado por la deformación actual de la barra menos la deformación de fluencia. La deformación actual de la barra es 0.002606 menos 0.0021. Y ese va a ser mi factor phi. Sería 0.65 más 0.9 menos 0.65 sobre 0.005 menos 0.0021 multiplicado por eso me da 0.69. Entonces mi P, pues sería, mi phi PN sería 0.69 por 3413 y 0.69 por 1348. ¿Listo? Calculamos esos valores. ¿Esos valores qué son? El punto aquí de la curva de diseño reducida. De ese punto. Tenemos que hacer eso para todos los puntos. Para la compresión, sabemos que ese factor es 0.65. Para la tracción, sabemos que ese phi es 0.9. Son los únicos dos fijos. De resto, todos estos son variables. ¿Vale? Lo pueden dejar programado aquí en su hojita de cálculo. Tomando este valor, pueden calcular aquí el phi, por ejemplo. Matemático, bueno, digamos que el phi. Entonces lo programan dependiendo de esto y pueden calcular su pareja de puntos de resistencia nominal. Y así que lo que vamos a obtener, esta curvita de acá. Voy a alargarla un poquito para que se vea más chévere. Entonces, ahí está mi curva. La cosa es que recuerden, vamos a obtener aquí dos curvas. Voy a dibujarlas aquí nuevamente. Vamos a obtener una curva nominal y una curva de diseño. Exagerando. Recuerden que por allá nosotros hablamos de un factor X y no era un factor para ponernos a cantar. Ese factor X determinaba la resistencia máxima a compresión de un elemento y dependía si eran espirales o estribos. ¿Cuánto era ese factor X si eran espirales? Cuando vimos compresión definimos eso. ¿Cuánto era para espirales? 0.80. 0.80. ¿Y para estribos? 0.75. Listo. Entonces la resistencia máxima, habíamos dicho, phi PN era X por phi por PN, ¿cierto?
Eso es un valor por acá. X, phi, Pn. Este valor de acá es phi Pn. Y este de aquí es Pn. Recuerden que esto es la compresión. ¿Listo? Entonces, de todo mi diagrama, la única zona en la que yo puedo tener puntos para que mi columna cumpla es en esta. Todas las parejas de puntos de mi columna deben estar en esta zona. Y de esa forma obtenemos una representación del diagrama de este estilo. Fíjense que aquí está ya con el X, aquí incluida limitada la resistencia a compresión. ¿Mm? Y pues vean todo lo que estamos no perdiendo, sino tomando como seguridad de la resistencia de la columna. ¿Estamos, chicos? ¿O hay alguna preguntita de eso? Profe, para el cálculo de phi siempre se debe tener en cuenta la deformación de la última barra, ¿sí? Sí, señor, de la última barra. De la última fila de barras. Bueno, por ejemplo, si ustedes tuvieran una columnita hueca. Esto tiene unas barritas de refuerzo por acá. Tendría que tomar la deformación de la última barra. ¿Listo? La deformación unitaria de la última fila de barras. Vale. Profe, una ¿Alguna pregunta. preguntita? Ah, Dime. pero ahí cómo defino como el sentido. O sea, sé que es, obviamente hay una curva para sentido X y Y, sí, pero me refiero. Si tomo la barra, la última barra en X positivo o en X negativo. X. La última barra de esta curva de interacción va a ser esta. Pero cuando lo haces en el sentido Y, pues tu bloque de compresiones empieza a bajar en esta forma y esta sería la última barra. ¿Sí? Pero pues depende del sentido en el cual estés analizando la columna. Bueno, o sea, por ejemplo, ahí es para Y positivo, ¿cierto? No entiendo a qué te refieres con positivo, María. Em, pues sí, digamos que por ejemplo en la de sentido X, el azul, porque no es la de la parte superior y que tú tienes ahí el inferior. Ah, ya, porque tu profundidad del eje neutro va bajando en este sentido. Si tu profundidad va en este otro sentido, pues ahí sí sería la de arriba. ¿Ok? Pero pues da lo mismo Dependiendo, si la figura es simétrica. dependiendo de donde tenga el refuerzo de tracción. No, dependiendo de dónde a dónde vayas variando el C. ¿Sí? Aquí la columna tiene refuerzo a tracción, a compresión al mismo tiempo. Tú lo has visto aquí en este, por ejemplo, en este diagrama de formaciones. Vimos que hay unas barritas superiores a compresión y otras a tracción. Pero entonces, si tu profundidad del eje neutro va hacia abajo, la última fibra hacia abajo, la última línea de barras, esa va a ser la que te marque el valor de phi. Si yo varío mi profundidad del bloque de compresiones de abajo hacia arriba, pues va a ser la última de arriba. Pero todo depende de hacia dónde estés variando el bloque de compresiones. Ok, ya. Listo, gracias. Listo. ¿Qué más preguntas hay, muchachos?
Esa es la forma de calcular un diagrama de interacción de una columna rectangular, muy sencillo. Pues ya tenemos otras condiciones y la columna pues no es rectangular. Si la columna es, por ejemplo, una columna, no sé, hueca. A ver qué condiciones nos hemos inventado. Por ejemplo, de una columnita hueca. ¿Mm? Es un examen sencillito. Determinar diagrama de interacción, carga máxima, compresión y atracción, regalada. Balanceada, ya vimos cómo se calcula. Y cualquier profundidad del eje neutro. Y ahí con eso pueden ya construir un diagrama de interacción aproximado. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una columnita de ese estilo. Puede ser una columnita de este otro. Una columnita T, bien bonita, para hacer la flexión con respecto al eje X. Puede ser una opción. Puede ser una columnita... No me acuerdo dónde estaban. A ver si estaba por acá. No aguanto mirar unas imágenes. No, esos son botellazos. Bueno. ¿Dónde habrá calificaciones de esos? ¿Qué es? ¿Entrega final? No. Podemos tener columnas T. ¿Sí? Por ello encontré uno en internet alguna vez. Es una columna T, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser algo así. Tenemos un montón de columnas. O sea, esto aquí no está cargando. Columnas es lo que hay. Vamos a ver algunas. A ver, buscamos cualquier imagen. Pero las que más hay son como rectangulares, circulares. Vean, por ejemplo, columnas en L, columnas T. ¿Qué más tipo de columnas? Hay columnas no convencionales, ya que son vainas súper extrañas que toca analizar con modelos de elementos finitos. Vean todas estas columnas que hay acá. Ovaladas, en T, en L, ¿sí? Para todas esas nosotros podemos hacer un diagrama de interacción, sin ninguna dificultad. Podemos tener columnas hexagonales, octogonales, de todo. Columnas huecas, también bien interesantes. Y pues el principio es básicamente el mismo. Seguir este diagrama y mirar cuánto valen los bloques de compresiones y todo eso. Es básicamente lo mismo. No sé por qué no me está conectando, creo que es por esto. Eso, quería mostrarles unas fotico. Espera aquí. Aquí está los puntos para un diagrama de interacción con presión pura, esfuerzo de las barras de atracción en cero, ¿sí? Pueden ser 7 puntos para sus diagramas, en los cuales ahí determina su curvita aproximada. Yo en serio prefiero calcular los 20 punticos así para fácilmente programar y no hay ningún problema. Entonces, por aquí hay otra curvita de interacción, otro ejemplito, ¿sí? Y esa curva pues nos va a ayudar a determinar la resistencia de la columna
por lo menos en un eje. Entonces, cuando está aquí mi columna, por ejemplo, ubicada en mi edificio, pues mi columna va a tener por aquí unos ejes X y unos ejes Y. Cuando tengo un momento, recuerden que cuando tengo una flechita con dos cabecitas es un momento. Con respecto a este eje, pues tengo que hacer el diagrama de interacción con respecto al eje X. Cuando tengo un momento con respecto al eje Y, pues tengo que hacer el diagrama de interacción con respecto al eje Y. Por lo general, nuestros sistemas de pórtico reciben momentos en X y momentos en Y, porque es un sistema bidireccional. Recuerden, nuestros pórticos son tridimensionales, tienen sismos en X, sismos en Y. Entonces es necesario poder calcular esos dos diagramas de cada columna que estemos analizando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Entonces, como no hay pregunta, les voy a proponer una situación y ustedes me van a decir qué podemos hacer, cómo lo podemos solucionar. Estos dos momentos yo los puedo reemplazar, ¿cierto? Por una carga puntual P actuando doblemente excéntrica. ¿Sí? Pues esa carga va a actuar en un plano perpendicular a la columna, que no es ni siquiera el plano X, que no es ni el plano X ni el plano Y. Imaginémonos una columna de refuerzo. Ya, con su estribo. Sus barras. Aquí está el centroide de X. Ajá. Y yo puedo calcular ese diagrama de interacción con respecto a un eje cualquiera. En este caso que estoy diciendo, mi columna tiene una carga que es excéntrica en X y en Y. ¿Listo? Entonces voy a obtener la solución exacta. ¿Cómo lo hago? Calculo un ángulo que vamos a ver ahorita más adelante. Y con respecto a ese ángulo, pues voy a empezar a variar la profundidad de mi eje neutro. Chan, 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 chan. ¿Cierto? Sí. Voy a tener una distancia de las barras. Muy probablemente va a tener una fila por cada barra. ¿Sí? Porque tienen que ser paralelas al eje neutro. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Tan, 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 todas esas barras. Y pues voy a hacer el mismo procedimiento. Calculo el bloque de compresiones de una profundidad A. Encuentro su resultante a compresión por acá. Y hago la sumatoria de fuerzas a compresión, de fuerzas a tracción, con respecto al eje neutro. Y listo. Así yo podría calcular un diagrama de interacción de una curva con un eje inclinado, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a construirlo. Vamos a traernos bueno, no lo vamos a construir, lo van a construir ustedes. Voy a traer mi columna. Listo. Mi columna pues tenía unos estribos, ¿no? Un estribo de esta forma.
Y teníamos nuestros refuerzos, qué pena me devuelvo así abruptamente. 4, 2, 2, 2, 2, 4. Listo. Cuatro. Por aquí va a venir mi centroide geométrico en X, mi centroide geométrico en Y. Y vamos a calcular la curva de interacción por aquí. Para un ángulo de 35 grados. Vale. Vamos a calcular distintos valores de C. Pues el valor de C tiene que ser tomado con respecto a una línea paralela a ese eje, inclinada. Entonces vamos a tomar ciertos valores de profundidad del eje neutro C. Por ejemplo, comenzamos con esa. Obviamente tenemos que determinar cuáles filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, todas nuestras filas. Y con eso vamos a construir una curva de interacción con un eje que no es ni X ni Y, sino es un eje inclinado. La forma más fácil es AutoCAD. Dame un segundito. Vamos a que abra el AutoCAD. Y nosotros en este momento somos 3. Entonces vamos a enumerar Angelo 1, Cristian 2, Claudia 3, Cristian Pulido 4, Edwin 5, Jefferson 6, Isaí 7, Juliana 8, María Camila 9 y Miguel 10. Vamos a tener 10 profundidades de eje neutro. Uh-huh. 24, listo. Cada uno pues va a tener una profundidad de eje neutro asociada. Ya saben su número, ¿no? Ven aquí. Tomamos un pantallosito. Estos son los primeros. Y vamos en Jefferson Pérez. Listo, faltan ustedes desde Jesse. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos 10 para 10 puntos. Bueno. Cada uno de nosotros va a calcular una profundidad del eje neutro diferente para el próximo jueves. Yo calculo la balanceada. Es más, yo calculo 3, compresión, tensión y balanceada. Listo. ¿Cómo se haría esto? De la siguiente forma. A ver. Entonces lo primero sería dibujar nuestra sección. Esto está en metros, creo. Voy a dibujar aquí mi sección de 0.5 por 0.9. 5 y cerrar. Ya, listo. Voy a hacer un offset de 4 centímetros, que es el recubrimiento. Un offset de el estribo. Ahí está. Y en cada punto voy a colocar una barrita de 19 milímetros. Uy, no. Ahí está. Después voy a distribuir mi refuerzo en mi columna, ¿no? Lo ideal, voy a venir por acá. Aquí está mi primera barrita. Bueno, esta columna está un poco sobredimensionada. Vamos a colocar nuestros refuerzos igualmente espaciados. Entonces, aquí tengo
4 bolitas. Listo. Ahí están mis 4 barritas de refuerzo igualmente espaciadas para la fila número 1. Voy a hacer lo mismo para la fila inferior. Y en esta zona de acá voy a tener ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces voy a trazar una línea desde aquí hasta aquí. Le voy a dividir entre 5 espacios y voy a copiar este refuerzo en cada espacio. Bueno, lo que estoy haciendo, estoy dividiendo el refuerzo equidistantemente. 2, 3, 4. Ahí está. Listo. Esta es mi columna. Entonces voy a colocarle colorcitos para que se vea más bonito ese refuerzo. Ahí está. Mi centroide está por acá. El XY. Y voy a calcular el diagrama de interacción con un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal. Algo así. Pan. Chan, chan, chan. Vamos a calcular la curva de interacción con respecto a este ángulo. Este va a ser mi eje neutro. Vale. Entonces, si este es mi eje neutro, pues yo la verdad veo todo más cómodo si estoy en posición horizontal. Entonces, voy a dibujarla en posición horizontal poniendo mi eje inclinado pues en la posición horizontal que quiero. Entonces, vamos a rotar con referencia. Fin, fin, acá. Esta es mi columna. Y pues obviamente voy a trazar la profundidad del eje neutro, tiene que ser paralela a este punto. Y se va a medir respecto a esta cima de acá. ¿Sí? Algo así vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces pues la idea es que nosotros todos vamos a hacer un puntico. Un puntico por acá, otro puntico por acá, otro puntico por acá. ¿Listo? ¿Está claro eso, chicos? ¿Qué más puedo calcular aquí el AutoCAD? La distancia de cada barra, que es cuando les digo que va a tocar prácticamente colocar una barra por fila. Vea, esta es una fila, esta es otra fila. La fila tiene que ser paralela al eje neutro. Vea. 5, 6, 7, 8, 9, 10, está acá. 10, 11, 12, a ver, 14, 15, 16, listo. Vamos a colocarle otros colorcitos a esta vaina. Es el centro, entonces vamos a colocarle una línea invisible. Y estas, vamos a darle trim al resto. Chan, chan, chan. Y esto de acá. Listo. Entonces ya tengo la distancia de cada una de mis barras a la fibra con presión. Esta sería la primera. Ahí está ahí con decimales. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 16. Esas son las distancias de I que veíamos en nuestro ejemplo. ¿Sí? Con respecto a un eje que está rotado 45 grados del X normal. Eso en cuanto a las barras. En cuanto a la profundidad del bloque de compresiones, entonces, digo por aquí, voy a trazar un bloque de compresiones por acá a una distancia de 0.2, por ejemplo. Este va a ser mi bloque, mi profundidad C del eje neutro. ¿Mm? Entonces, esto que tengo acá es el C. Dependiendo de la calidad del concreto, pues voy a colocar un beta 1 que es 0.85. Entonces, 0.85 por 2 da 1.7. Entonces, por aquí va a estar el bloque de compresiones equivalente de Whitney A. Va a ser esta figura de acá. Points, esto y esto. Escala, bajémosle esto a 0.5. Esta va a ser mi profundidad del eje de compresiones. ¿Cómo calculo yo eso? Pues estamos en AutoCAD, muchachos. Ustedes pueden calcular un centroide de una figura. Esta figura, calculen este centroide. Y digamos que les dé por acá, el centroide vertical. Pues esta va a ser la distancia que van a tomar para su momento con respecto al eje neutro. Debería ser este de acá, perdón, acá. Sí, porque la distancia es del centroide de esa figura de compresión hasta el eje neutro. Y van a calcular pues la deformación de sus barras, van a calcular el esfuerzo en las barras, la fuerza en las barras, y van a hacer lo que hicimos acá, una sumatoria axial. Una sumatoria axial y una sumatoria de momento respecto al eje neutro. Se me olvidó el nombre. Sí, al centroide de la sección. ¿Listo? Fíjense que con AutoCAD podemos sacar cualquier ángulo de esa carga. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a sacar ese diagrama de interacción. Y para los puntos, vamos a ver cuántos. Tenemos 1.024 y somos 10, entonces van a calcular todos esos puntos ustedes. Cuando el eje neutro está en la última barra. Digamos esto entre 12 punticos. Listo, aquí están los puntos. Estos son los puntos que ustedes van a calcular. Recuerden que esa es la profundidad C de ese eje neutro. Redondeamos a 3 cifras. Sí, redondeamos a 3 cifras.
esto. Y pues aquí ya tenemos nuestro orden. Entonces el próximo, bueno, recibo esto hasta hasta mañana medianoche. No, hasta el jueves en la hora de clase. ¿Listo? Esto va para el porcentaje. Nosotros tenemos un 10% pendiente que son tareas y quizzes. ¿Sí? Entonces va para esos porcentajes. Para uno de los dos, para tareas o para quizzes. Creo que son 5% y 5% que vamos a dejar. ¿Yo cuál voy a hacer? Yo voy a hacer el punto de falla balanceado, el de compresión máxima y el de tensión máxima. ¿Listo? Y con eso, el próximo jueves avanzamos a las columnas circulares para cerrar este tema de interacción. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Sí está claro lo que les estoy pidiendo? Profe, una pregunta, ahí lo calculamos con el phi, ¿verdad? Para la curva con diseño. Sí, claro, tienen que darme la pareja, la nominal y la de diseño. Tienen que darme esas dos parejas. Obviamente, pues no solo el valor, tienen que hacer una tablita donde sustenten todos sus cálculos. Igual que hicimos aquí, prácticamente es esta misma tabla. ¿Qué cambia? Pues que la compresión depende del área que calculen allá en el AutoCAD, ¿no? Pero es prácticamente una hojita igual donde salgan estos valores. Para una profundidad sé que les toque a ustedes. Entonces les digo, la profundidad del bloque de compresiones no la programen, eso lo sacan aquí en AutoCAD, dibujan su columna y sacan eso acá en AutoCAD para que no se pongan ahí a perder tiempo. Para eso está el AutoCAD. Así que tenemos todo bien clarito ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces si no hay preguntas, muchísimas gracias. Nos veríamos el próximo jueves a las 8 para cualquier duda al respecto. ¿Listo? Profe, pero antes esto no tenemos que entregar el correo o algo así. Sí, claro, me lo tienen que enviar al correo máximo el jueves a las 8 de la noche. Ah, ok, listo. Vale. Listo, muchachos. Bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Profe, por Profe, favor. Dime, claro. Pues es que creo que cuando usted dio los valores para cada uno, pues a mí se me había caído la llamada. ¿A usted no está, Juan Pablo? No, profe. Juan Pablo. Ah, pucha. Bueno, entonces espere, cambio los valores aquí rápidamente. Puse valores. Ahí están los nuevos valores, ya se los muestro. Juan Pablo sería el número 11, ¿listo? Ok, profe. Un momentico, ya les muestro los valores nuevos. Listo. Ahí está.
Juan Pablo sería aquí el número 11. El resto seguimos del 1 al 10. Ojo que cambió el valor, ¿cierto? Para tener puntos equidistantes. Y Juan Pablo sería el número 11. Listo. Listo, profe, gracias. Vale. Claudia, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, un favor y unas preguntas. El favor es qué posibilidad hay de que este video sea subido pues antes del jueves, pues porque eso generalmente lo sube después. Eso por un lado. Sí, Lo, segundo. lo otro es que tenemos algunas dudas de lo del proyecto. Vale. ¿Son dudas muy específicas? Sí, Mm, profe. ujú. Ok, listo. Sí, ¿puedo presentar la pantalla, profe, para mostrarle? Sí, claro. ¿Ya está Ujú. viendo mi pantalla, profe? Sí, ya estoy viendo. Eh, Profe, la primera pregunta es si nosotros para el modelo asignamos las cargas en la losa o las volvemos distribuidas para aplicarlas en los pórticos de carga. Ah, como ustedes quieran, pero ya saben que al hacerlo por losa tienen que considerar ciertas. Tienen que leerse el paper por ahí de Ricardo Barbosa donde explica cuál es la mejor manera de modelar ese sistema con un shell, con un elemento plano. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe. Y la otra pregunta es, lo que pasa es que hay unos voladizos muy pequeños, entonces yo no puse una viga o una vigueta para confinarlo, sino que solamente dejé losa. ¿Eso lo podemos hacer así? Como por ejemplo aquí. ¿O podemos omitir esos voladizos? Omítalos. Omítalos. Ah, listo, listo, profe. Y digamos también con respecto, por ejemplo, a estas muesquitas, por ejemplo, esta parte no se puede omitir, profe. Esa ya Podemos no. cambiar la arquitectura, ¿no? No, esa no. Ah, bueno, listo, profe. Y la última pregunta es que viendo el corte, usted empieza a nombrar piso uno a partir del segundo nivel. Entonces mi pregunta es, bueno, estos niveles tienen la misma altura. ¿Este nivel de pronto es un sótano o algo así? No, no, no. Digamos que no sería piso uno, sino losa aérea uno, por ejemplo. Ah, ok, pero tenemos en cuenta esta altura y todo. Sí, claro, ahí van columnas. Esos Esta, son columnas. sí, tenemos en cuenta esta parte. Ah, bueno, listo. Era eso, profe. ¿Listo? Perfecto, Alejandro. Vale. Muchas gracias, profe. Vale. Bueno, chicos. Pues si no hay más preguntitas, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Recuerden revisar lo de los exámenes, a ver quién calculó el momento de fisuración de la forma errónea que yo les dije, pues para valerle algo, porque obviamente pues fue culpa mía. Vale, profe. Listo.